Bien, estábamos mirando este pequeño gráfico que imaginariamente nos muestra una partícula de cemento y nos muestra qué es lo que pasa cuando el agua entra en contacto con esta partícula. Imaginémonos también una cantidad minúscula de agua, ¿no? Pero a pesar de que es pequeña y todo lo que queramos, como ustedes saben, el universo es fantástico. Estamos compuestos de células, existen los átomos que son invisibles porque son tan pequeños. Cuando hablamos de una partícula de cemento, pues es muchísimo más grande que una célula o que un átomo, ¿no? Pero así y todo, fíjense, de alguna manera existe una dimensión. Entonces, cuando el agua entra en contacto con la partícula de cemento, entra en contacto por afuera, por su superficie, por su perímetro. Y obviamente, ese agua va a penetrar, si vale el término, dentro de la partícula y va a terminar mojándola completamente. Pero inicialmente la moja por afuera, ¿estamos de acuerdo, no? Inicialmente la moja por afuera, la partícula. Y de acuerdo al tamaño de la partícula, ese agua va mojando el resto hasta que la moja completamente. Creo que estamos de acuerdo en esa idea. Ahora bien, si las partículas fueran grandes, sería más difícil que el agua de afuera penetre hasta el centro, si es que fuera esférica, exactamente esférica. Si la partícula es muy chica, es más fácil que se produzca este fenómeno de que el agua se combine con el cemento y lo moje completamente. Bueno, en términos técnicos a este fenómeno se le llama hidratación del cemento. Hidra viene de agua, ¿no? Entonces, hidráulico, ¿no? Hidratación del cemento quiere decir que que el cemento se está hidratando con el agua, se está combinando con el agua. Bueno, ocurre que, como verán en este gráfico, yo le puse unas flechitas que van hacia afuera y representan lo que se conoce como calor de hidratación, porque cuando el agua entra en contacto con el cemento, inmediatamente se produce una reacción química. La composición química del cemento, ustedes la tienen en el internet, entren a Google, pongan composición química del cemento y les va a salir un chorizo de fórmula, que es complejo, relativamente complejo para los que no somos químicos, y nos muestra ahí cómo el cemento Portland que es fabricado, qué composición química tiene. Al combinarse con el agua hay una reacción química. Inmediatamente después de esa reacción química, el cemento ya no es cemento y el agua ya no es agua. Es decir, se combinan y se convierte en un matrimonio que tiene su propia formulación química. Yo no voy a hacer énfasis en la parte química, no solamente porque es un poco difícil y compleja, sino porque al ingeniero lo que le interesa es el comportamiento físico de estos materiales, porque aprovechamos nosotros la condición física de este material. Entonces, cuando ocurre esa reacción química, el cemento en proceso de hidratación, así lo voy a llamar, emana o emite calor. Este calor se llama calor de hidratación. O sea que cuando hay más de una partícula, que es el caso común, cuando tenemos un puñado de cemento y lo mojamos, le ponemos agua, lo hidratamos, entonces ese calor que emite cada partícula se multiplica, ¿no? Porque se suma y se acumula. ¿Correcto? Entonces, fíjense, es un fenómeno exotérmico, se le llama externo, térmico, de calor. ¿Sí? Es un fenómeno exotérmico. Entonces, hasta ahí yo creo que está claro qué es lo que pasa cuando el cemento se junta con el agua. Es un fenómeno exotérmico, hay una reacción química, una transformación química, el cemento deja de ser cemento, el agua deja de ser agua y se convierten en lo que alguien le bautizó, esta partícula se convierte en un gel de cemento. A partir de ese momento ya no es cemento, ya no es agua con cemento y este nuevo material, porque es algo que ha cambiado,
se llama gel de cemento. Y fíjense que es sugestivo el nombre, ¿no? Gelatina, ¿no? Es decir, ya no tiene la característica sólida que tenía el granito de cemento, ya no, y tampoco tiene la característica líquida, que es el agua. No tiene ni lo uno ni lo otro, sino una combinación entre ambos. Por eso se llama gel de cemento. Tiene una apariencia gelatinosa, blanda, ¿no es cierto? Lo que era una partícula sólida se convierte en una partícula blanda. Si nos imaginamos no una partícula, que es bastante difícil, sino un montón de cemento, más o menos es esto, ¿no? Lo que conocemos como pasta de cemento. Aquí tenemos millones de partículas combinadas con agua. Entonces se forma una masa blanda que es la unión de los geles. ¿Correcto? Bueno, el estudio teórico siempre tiene sus complicaciones. Pero aquí viene lo interesante, fíjense. Este proceso en general se llama hidratación del cemento. Lo que estamos describiendo hasta ahora es lo que pasa instantáneamente en el momento que hay el contacto. Solamente hemos hablado de esto, lo que ocurre cuando hay el contacto de la hidratación. Pero la hidratación en sí misma no termina ahí, más bien comienza. Porque esos cambios químicos que están ocurriendo en la partícula de cemento combinada con el agua tienen una consecuencia física, es decir, a partir de ese momento, a partir de esos cambios químicos, se desarrolla una serie de cambios físicos en esa partícula. O sea, el primer cambio físico es que de ser sólido y líquido se convierte en una partícula gelatinosa, gel de cemento. Pero ese gel de cemento no se queda como gel de cemento, sino que a partir de ese momento va cambiando con el tiempo, Y esa es una peculiaridad muy interesante, ¿no? Porque es justamente lo que el ser humano intenta aprovechar para su propio beneficio. ¿Qué pasa con ese gel de cemento que es una partícula blanda, gelatinosa? ¿Qué pasa con esa partícula a través del tiempo? Va perdiendo esa su cualidad o su característica de ser una partícula blanda, se va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, va dejando de ser gelatinoso. A medida que pasa el tiempo va dejando. Pero este proceso es gradual, no es de golpe, es gradual. Es decir, que va dejando de ser gelatinosa a través del tiempo. Acuérdense del ensayo de Vicat que nos habla del fraguado de cemento, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos fraguado de cemento en el ensayo de Vicat? A los cambios físicos que van ocurriendo en esa pasta de cemento que preparamos, la colocamos en un molde y después vamos midiendo qué es lo que pasa con ese molde, ¿verdad? Con una agujita vamos probando y resulta que al principio la aguja entra totalmente y después va entrando menos, ¿no? Hasta que esa pasta de cemento, transcurrido cierto tiempo, se convierte en un sólido. Fíjense qué fenómeno interesante, ¿no? Se va convirtiendo en un sólido. Y una vez que lo podemos catalogar como sólido, ¿qué es un sólido? Un sólido es un objeto o algo que tiene una forma definida, ¿no es cierto? Forma de mesa, forma de celular, forma de pantalla, forma de qué sé yo, de lo que sea, ¿no? Forma de zapato, es un sólido, tiene forma, tiene dimensiones, tiene tamaño, más grande, más chico, etcétera, forma y dimensiones relativamente fijas. En cambio, una masa blanda como la pasta de cemento no tiene forma ni tiene dimensiones porque se deforma inclusive por su propio peso, ¿verdad? Esa es una diferencia física. Entonces el gel de cemento que era en el momento del contacto con el agua, era una partícula gelatinosa, se va endureciendo con el tiempo. Y una vez que se convierte en un sólido, los cambios físicos no se detienen ahí, sino que ese sólido se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y no estoy hablando de unos minutos, estoy hablando de días o de meses.
a través del tiempo se va haciendo. O sea que es un proceso largo. Si a este proceso le llamamos hidratación del cemento, entonces ya no es este dibujito, ¿no? Sino que es todo ese proceso a consecuencia de este contacto inicial. ¿Ya? Eso describe en pequeñas palabras o en pocas palabras lo que ocurre con la partícula de cemento. ¿Y qué es lo que ocurre en el hormigón? En el hormigón tenemos millones de partículas de cemento conectadas o combinadas con cantidades de agua suficientes como para hidratar estos millones de partículas. Y entonces el resultado es una masa, y escuchen bien esta definición que voy a hacer porque la vamos a repetir muchas veces. El resultado de combinar millones de partículas de cemento con una cantidad de agua apropiada nos conduce a tener ya no un gel, porque son millones, ¿no? Sino nos conduce a tener una masa blanda, semifluida, plástica, ¿verdad? Una masa blanda amorfa que va cambiando en sus características. Si esta masa la ponemos encima de una mesa y la dejamos ahí, con el tiempo se va a volver una cosa, porque como es una masa amorfa, no le pongo nombre, se va a formar una cosa sólida. En algún momento la vamos a poder levantar e inclusive la vamos a poder golpear y no se va a romper. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más fuerte. ¿Ok? Entonces, fíjense, el ser humano, el hombre sobre la Tierra, aprovecha estas condiciones de algunos materiales. El ejemplo más común en el universo es el barro. El barro. ¿Cómo se forma el barro? Con granos de tierra mezclados con agua. Cuando se mezclan granos de tierra con agua, se forma una masa amorfa, blanda, semifluida, semiplástica, depende de qué tierra estamos usando. Si usamos tierra arcillosa es más plástico que si usamos otra tierra, ¿no es cierto? Y si a esa masa de tierra la metemos en un molde, como por ejemplo los moldes que nos permiten fabricar adobes, y la dejamos secar, como decimos, ¿qué va a pasar con esa masa blanda amorfa? En primer lugar, va a adquirir la forma del molde. Y el molde tiene forma de adobe o de ladrillo, de lo que le llamemos. Y con el tiempo se va a ir secando, decimos secando, ¿no? Y se va a ir endurando. Y va a llegar un momento en que podemos sacar el molde y esa masa que era amorfa va a mantener su forma de ladrillo o de adobe. E inclusive lo podemos levantar y lo podemos usar para que resista cargas. Fíjense el ser humano cómo le ha visto utilidad a estas propiedades que tienen algunos materiales. El cemento no es más que una peculiaridad de lo que es la tierra que estamos hablando para hacer los adobes. Existe una similitud. Cuando la tierra es arcillosa, no sirve para hacer el ladrillo, siguiendo ese proceso. Y el ladrillo fabricado ayer no nos sirve tanto como el ladrillo fabricado hace un mes. ¿Por qué? Porque ya está más endurecido. Es un proceso natural que tienen estos materiales en estos cambios que sufren cuando se combinan con el agua. ¿Se dan cuenta, no? Entonces no estamos estudiando tampoco nada extraordinario que sea de última tecnología. El ser humano ha utilizado estos materiales de antes de Cristo, ¿no? Hace más de 2000 años. Los romanos han usado la cal, por ejemplo, que es un material que igual cuando se combina con el agua tiene propiedades similares y después se endura, y etcétera, ¿no? Y han hecho grandes construcciones que están durando hasta ahora, fíjense, más de 2000 años. Entonces, el ser humano, al descubrir el cemento propiamente dicho, como lo conocemos ahora, realmente está aprovechando una cualidad que tiene este material
de una manera muy provechosa, ¿no es cierto? Hacemos edificios, hacemos puentes, hacemos carreteras. ¿Para qué voy a enumerar más cosas? Todos lo sabemos. Ahora, en lo que quiero hacer hincapié es que este proceso de hidratación es un proceso continuo, ¿no? No se detiene. Es un proceso continuo, primera cosa. Segunda cosa, es un proceso cambiante, cambiante. Todo el tiempo está cambiando el material, está cambiando. Ahora, otra cosa, estos cambios, en general se llaman cambios, pero estos cambios en magnitud son mucho más grandes al principio. A medida que va pasando el tiempo, estos cambios, el material sigue cambiando, pero cada vez cambia menos. Es decir, una pasta de cemento que la preparamos ahora, para mañana cambió tremendamente. Porque hoy la podemos amasar, es blandinga, está chorreando, pringando todo, como podríamos imaginarnos de una masa blanda. Y mañana venimos y está sólida, la podemos golpear, la podemos levantar, etc. O sea, ha habido un cambio brusco, no brusco, porque es gradual, pero ha habido un cambio radical de ayer a hoy. ¿Qué pasa si venimos de un mes? Aparentemente no ha cambiado nada, porque va a seguir el material sólido tal como lo vimos al día siguiente. Pero si le hacemos unas pruebas mecánicas, vamos a ver que es mucho más fuerte que aquel día. Es mucho más fuerte, un mes después. Y 2 meses después es más fuerte que un mes atrás. ¿Comprenden? Entonces va cambiando gradualmente. Sin embargo, va cambiando menos, cada vez menos. Si le hacemos una prueba a los 2 meses y encontramos que su resistencia, estoy hablando ya de resistencia, que su resistencia es mayor que hace un mes, va a ser un poco mayor. Ya no grandemente como fue al día siguiente el cambio, sino un cambio pequeño. Y si a los 4 meses le hacemos una prueba y la comparamos con la prueba que hicimos hace 3 meses, o sea, un mes de diferencia, pero a lo largo del tiempo, mes cuarto versus mes tercero, probablemente la diferencia sea tan pequeña que ya no estamos seguros si cambió o no cambió. Peor si le hacemos una prueba a los 8 meses. Entonces, los cambios son cada vez menores y puede llegar, esta es una especulación, puede llegar un momento en que el tipo de pruebas que le hacemos ya no detecte la diferencia. ¿Se dan cuenta? O sea que las diferencias son cada vez menores y por lo tanto cada vez más difíciles de detectar. Pero no hay un momento clave específico en el que se pueda decir, en este momento dejó de cambiar. ¿Ok? No hay un momento porque no se puede medir. Será a los 14 meses, 14 meses y 4 días y 12 horas. La tecnología no ha llegado a tanto como para que se pueda medir. A partir de este momento el aumento es cero. No existe ese momento. No porque no exista propiamente, ¿no? No porque no lo podemos detectar físicamente. Pero seguramente ese momento existe. Habrá un momento en que el cambio es 0,00000.1, ¿no? Ya no es importante, ya no es relevante, ya no es detectable. ¿Ok? Por ese motivo, jóvenes, estamos haciendo un análisis de mirones. Estamos mirando lo que ocurre y lo estamos tratando de describir inteligentemente. Por ese motivo, de que es indetectable el final de este proceso de cambios físicos, es que se asume, fíjense, se asume que los cambios físicos de la hidratación son infinitos, se asume, porque no hay un punto final donde que podamos decir aquí acá, ¿ok?
se asume que es infinito. Empieza en el contacto con el agua y va cambiando, primero químicamente, después físicamente, pero los cambios son cada vez menores hasta que habrá un momento en que el cambio es cero, pero ese momento es indetectable, por lo tanto asumimos que está en el futuro. ¿Ok? Son especulaciones del ser humano que está estudiando el asunto, mirando de afuera. ¿Ok? Listo. Entonces la hidratación podríamos decir que es un proceso infinito, podríamos decir. Los cambios físicos son infinitos, podríamos decir. ¿Ok? Ahora analicemos un poquito a fondo qué es lo que pasa al principio. Ya hemos dicho, hay una reacción química. La partícula de cemento, a pesar de que es tan pequeña, tiene un volumen. El agua con la que se contacta le toma un tiempo para hidratar toda la partícula, para mojarla toda la partícula, para combinarse completamente con el agua, a la partícula le toma un tiempo, le toma un tiempo. Entonces, en determinado momento, supongamos en esta figura, nos sentamos en esta figura, hay una parte que está ya hidratada y hay una parte que todavía no lo está. Entonces, si le sacamos una foto instantánea, microscópica, ultramicroscópica, en una particular vamos a poder apreciar que existe una parte externa que está hidratada, existe una parte inmediatamente interna que está hidratándose, una que está hidratada, otra que se está hidratando, y otra que todavía no está hidratada, probablemente, que está en el centro, seguramente, en el centro, si asumimos que la partícula es una esfera. Entonces, en realidad, existe una parte hidratada, una parte en hidratación y otra parte tal vez sin hidratar. Esa es la característica de la partícula de cemento. Entonces, estamos identificando tres situaciones: cemento hidratado, cemento en hidratación y cemento sin hidratar. ¿Qué pasa con el agua? También podemos identificar ciertas condiciones en el agua. Hay una parte del agua que ya hidrató el cemento, que ya se casó con el cemento, ya hubo el matrimonio, se consumó el matrimonio. Hay otra parte de agua que va a hidratar el cemento, que va a terminar de hidratar el cemento. Y hay una parte de agua que no va a hidratar ya el cemento, porque está afuera, o porque no va a tener el tiempo necesario, o por cualquier circunstancia. ¿Comprenden? Entonces hay agua que se ha casado con el cemento, que ya no es agua, forma parte del cemento hidratado, agua transformada, digamos, agua en proceso de transformación, que va a hidratar lo que falta hidratar, ya sea lo que está en proceso de hidratación o lo que se va a hidratar después, al cemento que no está todavía hidratado, y agua que no va a hidratar nunca, que va a seguir siendo agua. ¿Ok? Alguien dirá, ¿y para qué necesitamos ese agua que va a seguir siendo agua? Bueno, el tema es que no la podemos medir, no la podemos sacar, ¿no? No la podemos sacar. En otras palabras, siempre, y no métanse eso a la cabeza, siempre en una pasta de cemento o en un hormigón, siempre hay agua de más, siempre hay agua libre, siempre hay agua que no se casó con el cemento. ¿Ok? Ya. Si entendemos bien lo que estoy diciendo y lo aceptamos, no lo vamos a discutir, ¿verdad? Si lo aceptamos, tenemos que aceptarlo. Vamos a llegar a la conclusión de que hay parte del cemento que no está hidratado de inmediato y que necesita un cierto tiempo para completar este proceso. Entonces, por ese motivo, fíjense, por ese motivo es que cuando se prepara hormigón, no es bueno dejarlo secándose ahí, ¿ok? Porque el agua que tiene el cemento, o el hormigón, perdón, se va perdiendo, ¿no? No es que se queda ahí a que le toque el turno de hidratar lo que falta de hidratar en el cemento.
sino que el agua se va, ¿no? Se evapora, fluye por gravedad, sube por capilaridad, moja todo lo que toca, moja, y también se escurre, gotea, ¿no? Si yo pongo un hormigón encima de un encofrado, gotea, ¿no? Por las rendijas que tiene el encofrado, en las losas se ve eso. Es decir, que el agua se va perdiendo. Corremos el riesgo, jóvenes, corremos el riesgo, ya estoy hablando del hormigón, corremos el riesgo de que ese agua que se pierde sea un agua útil para la hidratación. Es decir, que la hidratación no se llegue a completar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el agua no alcance. Por ese motivo, y no lo olviden nunca, es que el hormigón se debe proteger. Lo que la gente dice curar, ¿no? Hay que curar el hormigón. ¿Cómo dice que se cura el hormigón? Algunos agarran una manguera y le echan agua, ¿no? Otros lo protegen el hormigón, lo forran con algo. Otros no hacen nada. Bolivia Manta no hacen nada. Pero fíjense, ¿por qué se tiene que tratar de mantener la humedad del hormigón fresco durante el mayor tiempo posible? Para favorecer que se complete el proceso de hidratación, que el proceso de hidratación sea completo, que todo el cemento se hidrate adecuadamente. Algunas veces cuando el agua se pierde o cuando no es un proceso ideal, queda en el hormigón, quedan partículas sin hidratar, partículas de cemento. Probablemente no sea un efecto que se pueda percibir. No hay una construcción que digamos, acá no hidrató el cemento. No se puede, ¿no? Pero es una realidad. Cuando estamos analizando las cosas a fondo, es una realidad que puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, fíjense, importante darse cuenta y entender este proceso. Por ese motivo, es muy importante que el ingeniero, cuando hace una construcción, obviamente no podemos envolver una viga, una columna, no podemos envolverla en un plástico para que el agua no salga, pero sí podemos tomar una serie de medidas como para ayudar a que ese proceso sea lo mejor posible. Y fíjense que hemos hablado de gradualidad. Y fíjense que también hemos hablado de que los cambios son menores cada vez. Por lo tanto, eso nos sugiere la idea de que esta protección que tenemos que hacer al hormigón en sus primeras etapas es más importante cuanto más pronto sea. Cuando ya los cambios son menores, de aquí a 20 días, etcétera, ya no es tan importante esto de retener el agua, ¿no es cierto? Se darán cuenta, es gradual. Entonces, ¿quién es el que tiene que vigilar este proceso de manera adecuada? El ingeniero. No hay otra persona encargada, no es que el material solito, ¿verdad?, va a hacer estas tareas, es el ingeniero el responsable de que este proceso sea lo mejor posible, pero no es lo mejor posible con deseos ni con buenas intenciones, es con hechos, específicamente hechos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, espero que se haya entendido. Fíjense, lo que hemos hablado hoy día es la clave para entender bien qué es lo que pasa en la mezcla de hormigón. Fíjense que hemos hablado del cemento y el agua, en ningún caso hemos hablado de los agregados. Yo he tenido que decir la palabra hormigón porque nos es más fácil idealizar una masa de hormigón, y el curado también se refiere a esto. Pero fíjense que hemos hablado de un fenómeno que ocurre entre el cemento y el agua. O sea, los agregados no tienen nada que ver con este proceso. El agregado, como su nombre lo indica, es una yapa al asunto. Ok, lo vamos a describir, lo vamos a estudiar, vamos a ver qué rol juegan los agregados, pero yo espero que tomen en serio esto, no para la materia, no para el examen, no, nada de eso, sino para su vida profesional. Entiendan qué es lo que pasa, por qué es importante, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que está pasando y cuál es el rol del ingeniero. El rol del ingeniero es favorecer que ese proceso sea eficiente, eso es.
Porque el material solito nos va a dar satisfacciones, el material solito si es que lo tratamos bien. Y viceversa, ¿no? Si lo tratamos mal, etcétera, los resultados no van a ser los que esperamos. Listo, jóvenes, lo dejaremos ahí. Tengo las 8:27, creo que estamos más o menos en horario. Lo dejaremos ahí, que es un punto interesante. Si tienen algún comentario, háganlo, por favor. Bueno, quedamos en eso, ¿sí? Ya veremos si sigue virtual, no sigue virtual, ya nos enteraremos. Listo, jóvenes. Gracias.